Bien, continuamos entonces con los estudios epidemiológicos y en esta oportunidad vamos a hablar de las medidas de análisis estadístico y la medida de la asociación, que es lo que conocemos como el análisis de los datos. ¿Ok? Entonces, bueno, las pruebas de significancia estadística ya también nosotros vimos en la introducción a investigación en ciencias de la salud, hablamos de lo que son las pruebas de significancia estadística y la utilidad que tienen para el análisis de datos en el tipo de estudio, en este tipo de estudios, ¿no? Entonces, el objetivo de ella es determinar si los resultados son tan inusuales que, si no existe realmente una asociación, estamos dispuestos a suponer que tal asociación sí existe. Claro, lo que estamos diciendo acá, en otras palabras, es estamos contrastando nuestra hipótesis de estudio. Recuerden que siempre contrastamos o partimos de una hipótesis nula, es decir, que no existen diferencias entre los grupos que estamos comparando. Las pruebas de significancia estadística establecen con cierto nivel de incertidumbre, fíjense que siempre hay incertidumbre, solamente que nosotros partimos de un nivel que decimos que es aceptable para nosotros como investigadores. O los investigadores parten siempre con una incertidumbre que valoran desde el punto de vista numérico, cuantitativo y dicen esto es aceptable para nosotros. Entonces lo que se está probando ahí es si existe o no asociación entre dos factores. La prueba de significancia estadística por sí mismo no dice nada acerca de la fuerza o la importancia de la posible asociación que existe. Es decir, repito, la prueba de análisis estadístico no nos dice nada acerca de la posible asociación, por ejemplo, de un medicamento con un problema de salud o con una reacción adversa. Solamente nos dice que el azar no estuvo involucrado en eso, o sea, nosotros excluimos el azar de esa posible asociación que estamos diciendo que existe entre esos dos factores. Eso es lo que nos dicen las pruebas de estadística. Entonces lo paso ya nuevamente para describir, establecemos nuestra hipótesis de estudio, formulamos la hipótesis nula, tomamos decisión sobre el nivel de significancia estadística, es decir, la posibilidad de error que estamos dispuestos a aceptar, hacemos la recogida de los datos y luego seleccionamos y aplicamos la prueba de significancia estadística. Esto ya, repito, lo hemos discutido con un poco más de detalle en la asignatura Introducción a Investigación en Ciencias de la Salud. Entonces, el contraste de la hipótesis nula es que tanto los expuestos como los que no están expuestos son exactamente iguales, es decir, no existe diferencia entre ninguno de los dos. Mientras que la hipótesis alterna, si es de dos colas que llaman, ¿verdad? Es que los expuestos pueden ser mayor o menor que los no expuestos. Por eso es que se habla de dos colas. Si hablamos de una sola cola, pudiéramos decir que los expuestos, el factor de estudio, ¿verdad? O hay una mayor exposición, es mayor la incidencia en los expuestos, en los enfermos, etcétera, a los no expuestos o los no enfermos. Eso sería de una cola. O que es menor en los no expuestos también. Entonces, eso es lo que se habla de una cola o de dos colas. Evidentemente, el análisis estadístico también de la significancia variará si estamos hablando de una o de dos colas. Entonces, el valor observado se compara con un valor teórico que llamamos valor crítico. Si el valor que ha observado en la prueba es mayor que el valor crítico, entonces concluimos que la diferencia observada no se debe al azar y se dice que es estadísticamente significativa. Repito, recuerden que nosotros, lo que nosotros probamos siempre, la hipótesis es nula y el valor que obtenemos en esa prueba, si es mayor al valor crítico, ¿verdad? Entonces podemos decir que hay diferencias estadísticamente significativas, es decir, que no son iguales. El valor crítico indica el nivel de significancia de la prueba y expresa la probabilidad de que la diferencia observada haya ocurrido por azar. Normalmente siempre trabajamos con un 5% o una probabilidad P menor a 0,05 y el complemento es el nivel de confianza que es el 95%. Es decir, si nosotros hacemos 100 veces este experimento o esta medición, el 95% de las veces tendrá el valor que nosotros estamos eh, diciendo acá, ¿verdad? O obtendremos un valor cercano al que tenemos acá. Por eso es preferible trabajar con lo que llamamos los intervalos de confianza al 95%, porque ahí tendríamos como un valor, unos rangos de valor que dentro de los cuales obtendríamos ese valor en repetidas o sucesivas mediciones. Entonces los errores en las pruebas de significancia estadística es no formular la hipótesis nula antes de realizar el estudio, no interpretar correctamente los resultados al no considerar el error tipo 1 o no interpretar correctamente los resultados al no considerar el error tipo 2. El error tipo 1, como nosotros hemos dicho, ¿verdad? Es
aceptar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es, perdón, rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta. Hablamos ahí de un error tipo uno. Y el error tipo 2 es aceptar la hipótesis nula cuando la hipótesis alterna es la que es hipótesis cierta. Entonces los errores tipo uno se corrigen normalmente con aumento de se deben pues al tamaño de la muestra con la que estamos trabajando y se corrigen con un aumento en el tamaño de la muestra. Mientras que los errores de tipo 2 tenemos que calcular entonces la potencia del estudio para hacer la corrección de ese tipo de error. Ahora bien que normalmente en los estudios epidemiológicos trabajamos siempre para medir la asociación. Una vez que tenemos la variable, hemos definido que el azar no está involucrado en la producción de la diferencia estadística, vamos a ver la asociación. Entonces decimos que es una relación de dependencia estadística entre dos o más eventos, características o variables. En epidemiología esa asociación siempre implica la intención de establecer una relación de causa-efecto, es decir, nosotros cuando desde el punto de vista epidemiológico tratamos de buscar la asociación entre dos variables, la estamos probando siempre como causa una de la otra. Es lo que conseguimos como el factor de riesgo, definimos como el factor de riesgo, que es la característica o una circunstancia detectable en individuos o grupos que se asocia con una mayor probabilidad de experimentar un daño o un efecto adverso a la salud. Entonces, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, nosotros lo podemos tratar como un factor de riesgo para el desarrollo de otro evento de salud que pudiera ser, por ejemplo, un daño eh, gastrointestinal o una alergia, etcétera. Entonces, la presencia de este medicamento es un factor de riesgo para incrementar la presencia o sea, no estamos diciendo que lo produce, sino que su presencia aumenta el riesgo de que se produzca ese evento. Entonces aquí tenemos el riesgo relativo que estima la magnitud de una asociación e indica el número de veces que es más probable que una enfermedad o evento de salud se desarrolle en el grupo que está expuesto a este factor de interés en relación a otro grupo que no esté expuesto. Mientras que el riesgo relativo es una razón entre la incidencia en el grupo expuesto y la incidencia en el grupo no expuesto, o lo que conocemos como la razón, ¿verdad? La división entre las incidencias o los riesgos que suceden en ambos. Ya lo vamos a ver desde el punto de vista numérico. Aquí tenemos, fíjense que nuestro estudio que habíamos planteado, nuestra hipótesis de estudio de la posible asociación de la trombosis venosa profunda con el consumo anticonceptivo, lo podemos hacer, por ejemplo, con un estudio de cohorte. Si nosotros hubiésemos tenido la cohorte de pacientes em, expuestas y no expuestas a los anticonceptivos orales, pudiéramos obtener, bueno, quienes presentaron trombosis venosa profunda en el grupo que consumía anticonceptivos orales. Fíjense que estos que están acá son los que consumían anticonceptivos orales. Bueno, 30 de 1000, mientras que los que no consumían anticonceptivos orales presentaron trombosis venosa profunda 3, es decir, 3 de 1000. Entonces aquí tenemos, ¿cuál es la incidencia en los expuestos? 30 entre 1000, mientras que la incidencia en los no expuestos es 3 entre 1000. Aquí tenemos 30 entre 1000, 30 entre los 1000, 3 entre 1000. Entonces aquí nos da a lo que dividimos, lo que decíamos allá arriba, el riesgo relativo es una división entre las incidencias o entre los riesgos que se presentan para cada uno de los grupos. Entonces aquí la incidencia de los que están expuestos en este caso a los anticonceptivos orales, y la incidencia de los que no están expuestos al anticonceptivo oral. En este caso es 1000 pacientes que no consumían anticonceptivos orales, 3 desarrollaron el problema, y aquí 1000 pacientes que sí consumían anticonceptivos orales, 30 desarrollaron el problema. A lo que lo dividimos nos da 10. ¿Qué significa ese 10? ¿Cómo interpretamos ese 10? Vamos a ver. Decimos entonces que el riesgo relativo es una razón, es decir, es una división, es el producto de una división, es un cociente, que expresa el riesgo de enfermar o morir entre las personas que están expuestos y el riesgo en los que no están expuestos. No tiene unidades. Entonces, un riesgo de uno significa que la probabilidad de exposición es igual tanto para los que están expuestos como para los que no están expuestos. Es decir, no hay asociación. El factor es un factor que no está asociado con la producción o con el factor de riesgo o no representa un factor de riesgo para ese problema. Si el riesgo relativo es mayor a 1, la probabilidad de exposición para los expuestos es mayor que la probabilidad para los no expuestos. Es decir, la exposición incrementa el riesgo de desarrollar el evento de salud. Entonces se considera como un factor de riesgo. Si la exposición es mayor a 2,5, se dice que es una asociación fuerte. La presencia de este factor es una asociación fuerte. Mientras que si el riesgo relativo es menor a 1, la probabilidad de exposición para los que están expuestos es menor que la probabilidad de exposición para los que no están expuestos. Entonces el factor reduce, es verdad, es un factor protector, es un factor que
protege contra la producción del evento de salud. En el caso de nuestro ejemplo, nosotros decimos 10, hay 9 veces más, ¿verdad? Porque si decimos que uno es que no hay diferencia, entonces lo restamos de 10 y decimos que 9. Entonces, las personas que están expuestas al consumo de anticonceptivos orales tenían 9 veces más riesgo de padecer de trombosis venosa profunda que las que no consumían anticonceptivos orales. Evidentemente, estas son cifras hipotéticas. No, en la realidad esto no es de esa manera.